Estamos hoy día miércoles 12 de febrero del 2025 y tenemos invitado a Marcos Pagán, pastor de la Asamblea de Dios de Puerto Rico y también misionero acá en Portugal. Él va a dar la reflexión hoy día. Marcos. Gracias, joven, y le pido que por favor nos acompañen en oración. Señor, te doy gracias por este hermoso privilegio de compartir a través de estos medios, Señor, que nos hace cercanos, la Iglesia de Chile, nuestros hermanos físicamente en Portugal, en Magdalena, y mi persona desde acá, desde Puerto Rico, todos unánimes juntos a través de este medio. Señor, tú eres poderoso y maravilloso. Tu palabra nos enseña a confiar de que la distancia no es un impedimento para que tú obres. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de estas personas que estamos ligados a este instrumento y a los que pueden más adelante verlo. Tu Espíritu Santo nos cubra, fluye de la cabeza hasta nuestros pies. Señor, trae nuevas fuerzas, trae apertura de pensamiento. Tu palabra nos redarguye y trae iluminación a nuestro pensamiento con lo que hemos de compartir en esta hora, Padre. En el poderoso nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Ernesto, gracias de verdad por la invitación. Amadas, digo amadas porque son mayoría. Tengo que portarme bien. No puedo decir nada difícil porque aquí en Puerto Rico decimos que 2 contra 1 es un abuso y ya ustedes, las damas, nos dominan. Así que, Ernesto, pórtate bien allá. Así que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Cuando hablaba con Ernesto, decía: Ernesto, ¿hay algún tema sugerido que desees que compartamos? Y él me dijo que lo que Dios pusiera en mi corazón. Y ciertamente yo llevo un tiempo con una inquietud y me dirijo a ustedes, ¿verdad?, con toda confianza, como si les conociera, porque sé que esta plataforma lleva muchos años orando, se mantienen conectadas al Espíritu y a lo que Dios quiere hacer. Y yo creo que como parte de la Iglesia Universal de Cristo es un tema que nos debe de preocupar a todos. Y aunque yo he viajado, ¿verdad?, a muchos países, Centro, Suramérica, he estado en Europa, ahora más tiempo en Europa, hemos visitado muchas iglesias, hemos visto, ¿verdad?, la multiculturalidad de diferentes lugares. La gente adora de una manera diferente, la música que se escucha o la manera de los instrumentos es otra, pero en esencia hay algo que debe de caracterizar a la Iglesia de Jesucristo, que no importa el lugar donde estemos, no importa la cultura donde estemos, siempre prevalece un ADN, algo que nos identifica como pueblo. Y yo realmente lo pudiera pensar de la manera de una pregunta: ¿cuál es el propósito de la iglesia? O sea, realmente, ¿qué dice la Biblia referente al propósito de nosotros como cuerpo? Nosotros como los representantes de Cristo en la tierra, podríamos hacernos esta pregunta: ¿cuál es realmente el propósito de la iglesia? Así que para esto, pues yo realmente debo considerar lo que dice Hechos 2:42. ¿Por qué el libro de Hechos 2:42? Porque fue allí donde nació la iglesia primitiva, fue allí donde realmente el Señor convocó a aquellos primeros hombres que fueron identificados como la iglesia de Jesucristo, y es el referente nuestro, lo que Dios dejó allí palpado, lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en aquellas personas que eran conocidos como la iglesia de Cristo. Y Hechos 2:42 pudiera ser que lo veamos como una declaración de propósito de la iglesia. No importa la iglesia de Rusia, de Chile, la de Puerto Rico, lo que menciona Hechos 2:42 debería ser el perfil permanente en la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Cuál es esta? Le invito a que lo podamos ver. Dice la palabra en Hechos 2:42 que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante ver que en un solo versículo podamos realmente definir o la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la iglesia? Primer punto, menciona acerca de la doctrina de los apóstoles. Y yo creo que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero hoy día realmente podemos ver tantas líneas de pensamiento, mucha gente diciendo que tienen nuevas revelaciones, nuevos estilos, pero yo creo que nada que no pase por el sedazo bíblico, nada que pase por lo que dice la Escritura, debe ser considerado como algo fiel o verdadero. Por eso es que me llama la atención que este versículo haga mucho énfasis en esos 4 puntos. Prácticamente son los 4 puntos cardinales de lo que hemos creído nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Qué significa la doctrina de los apóstoles? Se puede realmente decir que la verdadera doctrina de los apóstoles era
lo que es netamente enseñanza bíblica. O sea, todo aquello que no sea fundamentado por la Escritura debe ser evaluado y reconsiderado fuertemente, porque nuestra única regla de fe y de conducta es la palabra del Señor. Si pudiéramos tener opiniones acerca de algún punto, pero lo que prevalece es lo que la Biblia sustente por su propio fundamento. La Biblia se confirma a sí mismo. Hebreos 4:15 dice que nosotros realmente tenemos que enfrentar dos puntos que se dan en este asunto de la doctrina bíblica. Y está lo que se conoce los comentarios o los temas antibíblicos, que son aquellos que se oponen a la Biblia. Que de primera línea mencionarlo o hablar de ellos así, pensamos que son cosas complicadas, y no son tan complicadas porque están bien cerca de nosotros. Mucha gente dice que Jesús pecó. Si usted habla con algunas personas piensan que Jesucristo, la única manera que tenía de ser semejante a nosotros es que haya vivido igual como nosotros. Por lo tanto, la gente tiende a deducir que si Cristo, siendo hombre y tentado en todo, Jesucristo tuvo que haber pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús en ningún momento pecó. Por lo tanto, tenemos que inferir y decir que enfrentar una tentación no nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores es ceder a la tentación. Cristo enfrentó la tentación, mas en él no hubo pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, ese punto queda claro. Y nosotros tenemos que entender que hay puntos antibíblicos que se oponen a la doctrina de los apóstoles, de la sana doctrina. Y esto se puede ver en muchos aspectos. De igual manera tenemos que enfrentar lo que nosotros llamamos como los extrabíblicos. Son aquellos puntos que son establecidos por los hombres que hacen una inferencia a la Biblia y los hacen como una doctrina. Aquí pues raya mucho el extremismo acerca de, porque hay iglesias donde hacen de la doctrina un dogma. Por ejemplo, el asunto casi siempre es en las damas, maquillarse, pintarse ropa. Y la realidad es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos libres en Cristo para adorar y servir al Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. O sea, nosotros no podemos hacer de lo que no dice la Biblia un dogma. Por lo tanto, cuando habla la Biblia de perseverar en la doctrina de los apóstoles, no es otra cosa que todo lo que la iglesia le acontezca vivir sea, ¿verdad?, evaluado a la luz de las Escrituras. Y es un punto muy determinante. Como segundo punto, habla también la comunión unos con otros. Este aspecto es bien interesante porque casi siempre cuando las iglesias son pequeñas iglesias o obras donde los hermanos nos conocemos, pues este punto pues prácticamente casi siempre se mantiene, se sostiene, porque la Biblia establece que una de las características de la iglesia antigua era eso, que ellos sacaban tiempo para compartir, estar los unos con los otros, y la Biblia dice que dentro de esa dinámica se establece lo que conocemos como la coinonía. Hay lazos, dice Proverbios, lazos de hermanos que son más fuertes que los de sangre, porque es que en la dinámica de la iglesia se da esta dinámica, pero estamos viviendo unos tiempos complicados donde la gente, ¿verdad?, donde mucha gente confunde la iglesia con números, con cosas grandes, y hay iglesias que mientras más van creciendo, se pierde la dinámica del compartir, se pierde la dinámica del conocerse los unos hermanos con los otros. Y por eso es que a veces usted conocerá a alguien que diga, no me gustan las iglesias grandes porque es que no nos conocemos. No me gustan las iglesias grandes porque el pastor no es accesible. Pero la realidad es que nada justifica lo que la Biblia establece. La Biblia establece que la coinonía entre los hermanos, que el compartir los unos con los otros es sumamente importante, tan importante que se constituye una característica de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucede cuando la iglesia comparte? Primera de Tesalonicenses 5:11 me dice, por lo cual animaos los unos con los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Cuando nosotros compartimos, hermano, pues prácticamente la Biblia establece y dice que nuestras luchas, nuestras pruebas se repiten en todos nuestros hermanos de la fe en todo el mundo. Qué bueno saberlo y compartirlo.
cuando un hermano testifica acerca de su bendición, de cómo superó una crisis, cómo superó una prueba o cómo está viviendo, cómo puede adorar, cómo puede orar, cómo puede glorificar, aún viviendo en momentos de prueba, con un diagnóstico de salud contrario, con una pérdida de un ser querido, solamente podemos entenderlo que es porque está en una iglesia saludable. Y eso significa también el compartir los unos con los otros. La Biblia establece y dice que los que somos más saludables, los que somos más fuertes en el espíritu, sobrellevar las cargas de los más débiles. ¿Cómo se logra eso? Intimando con el hermano. Yo conociendo a María Aguayo, sabiendo sus necesidades, conociendo que ella me conozca a mí y de igual manera todos unos con otros nos edificamos unos a los otros y es ahí la razón del misterio del cuerpo de Cristo, donde cada uno, sabiendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, orando los unos por los otros, podemos servir de una manera uniforme al cuerpo de Cristo, al concepto de que todos somos importantes, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero para mantener el propósito de la iglesia funcionando, cumpliendo con los estatutos bíblicos, pues tenemos que perseverar en esta costumbre. No pensando de que el Señor lo llena todo, el Señor sabrá. Cuando la Biblia nos da un modelo, tenemos que replicarlo. Por lo tanto, cuando somos instrumentos, Romanos me dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos con los otros. No hay nada más hermoso que a veces la experiencia de Felipe con el eunuco. ¿Se acuerda? Cuando Dios lo transportó allá y vio al eunuco leyendo la Biblia, él le pregunta, ¿sabes lo que estás leyendo? Y él le dijo, no, si alguien me enseñara. Muchas veces en nuestro compartir con los hermanos, nosotros aprendemos mucho. El pastor predica, aprendemos de la palabra del pastor. Si estudiamos la escuela bíblica o una oportunidad de estudio bíblico, aprendemos el estudio bíblico. Pero que mucho se aprende con un café en mano, ¿verdad? En la iglesia, comiéndose un bizcochito y hablando de esas intimidades que tal vez no tenemos la oportunidad de compartirlas abiertamente. Y como todos tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo fluye en nosotros, una palabra de consuelo, una sonrisa, un texto bíblico que a veces no lo sabemos, pero estamos en la crisis sumergidos y no fluye y un hermano te lo recuerda, una hermana te recuerda y como que Dios nos ministra. Esa es la maravillosa experiencia que se vive en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte de esta maravillosa bendición. Por lo tanto, la comunión uno con otros es indispensable, amado. Eso de decir, yo voy a la iglesia, entro y salgo y no me meto en la vida de nadie, eso está complicado porque es automático. Cuando Cristo se manifiesta a nosotros, cuando Cristo pasa a ser de bendición a mi vida, yo no me puedo quedar con esto. Yo tengo que impartirlo con otro. ¿Y con quién es el primero que lo comparto? Con el que adoro conjuntamente con él, con el que oro juntamente con él, con el que veo tal vez más veces que mi propia familia. Porque a veces nos reunimos en la iglesia 2 veces en semana, 3 veces en semana. A veces tú ves más al hermano que tus propios familiares. Por lo tanto, no podemos obviar que el Espíritu Santo nos liga. El Espíritu Santo nos hace familia. El Espíritu Santo cumple su palabra donde dice que somos cuerpo, cumpliendo una función. Si quieres hacer algún argumento, puedes levantar la manita y compartimos. ¿Está bien? De igual manera, el tercer punto dice que no solamente ellos compartían la doctrina de los apóstoles, no solamente dice que tenían comunión uno con los otros, desarrollando lo que era la coinonía y la dinámica de iglesia, sino que también habla del elemento del partimiento del pan. Y este punto para mí es bien importante. ¿Por qué es importante? Por lo menos nosotros estamos viendo muy a menudo que la iglesia está evolucionando. Y es preocupante ver en la manera que la iglesia funciona. Si la iglesia evoluciona pareciéndose a la iglesia primitiva, yo no tengo problema. Porque la Biblia en sí misma confirma lo que es el cuerpo, lo que es la dinámica de crecimiento de la iglesia. Y este asunto del pan es una ordenanza dada no por los hombres, sino fue dada por Jesús. Y la oportunidad que tienen las iglesias de celebrar la Santa Cena, el partimiento del pan los unos con los otros, es un momento de introspección muy profunda. Yo sé que nosotros oramos en nuestras casas, yo sé que usted tiene el Espíritu Santo, y si hacemos algo el Espíritu Santo nos redarguye, pero cuando estamos los santos congregados juntos, reconociendo este momento tan importante
del sacrificio, porque la ordenanza del partimiento del pan no es otra cosa que acordarnos todas las veces que participáramos de ese sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Será necesario acordarnos de Cristo continuamente, de ese sacrificio? Yo creo que sí, porque yo creo que a mí se me zafa el gatillo muchas veces. Aquí en Puerto Rico decimos zafar el gatillo cuando faltamos en algo. Pues entonces, esas oportunidades de uno reflexionar en estas oportunidades junto a los hermanos en la iglesia, pues nos hace como que realmente tomar más conciencia de que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. La experiencia de mantenernos refrescándonos en la presencia del Señor nos hace entender que aunque hayan lágrimas, hayan adversidades, estemos lidiando con el pecado, estemos lidiando con nuestra naturaleza caída, podemos vivir vidas victoriosas, vidas satisfechas, vidas llenas de gozo, porque sabemos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí, sufrimos aquí, pero vivimos esperanzados en una vida eterna. Esto se va a acabar en algún momento. Y cuán hermoso es que a usted le digan que usted lo ama. Mamá, a usted se siente bien cuando su hijo le dice, mamá, te amo. Las damas que están aquí, que son mayoría, cuando su esposo le dice, oye, mi amor, qué bien te ve, como te amo, a pesar de llevar 30 años de casado, ¿se siente bien o no? Claro que sí. Pues yo creo que en la medida que nosotros como iglesia nos refresquemos en la mente y a nuestro espíritu de que aunque hayan vicisitudes en nuestra vida, vamos a disfrutar el sacrificio de Cristo, porque todavía fluye sangre desde el Calvario para limpiarnos de todas nuestras maldades y de nuestros pecados. Y eso solamente recordándonoslo. Usted celebra su cumpleaños todos los años porque se lo merece. Vamos a celebrar a Cristo cada vez que tengamos la oportunidad, porque el sacrificio de Cristo no tiene fecha de expiración, sigue vigente hasta que Él nos venga a buscar. En la iglesia de Cristo tenemos derecho, aleluya, para celebrarlo, porque Él es sobre nosotros todos los días. Por lo tanto, el hecho de tomar el pan y participar de la copa del Señor, para mí es bien importante. Es una oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos y decirle a nuestros pensamientos contrarios, mentira del enemigo, yo soy propiedad del Señor y hoy me tomo la oportunidad de reafirmarme nuevamente en el Señor. El mismo libro de los Hechos, 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también Él os enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué mejor modelo para hacer lo que hizo Jesús? Cuando yo estoy dando discipulado a las personas nuevas en Cristo, cuando llegamos a este capítulo, a este momento, le digo a todos los cristianos, mira, la mejor manera de tu vivir el evangelio es pareciéndote más a Cristo y menos a los hombres. No emules el buen predicador, no emules a tu buen pastor, ámalo, abrázalo, hónralo, pero emula a Cristo. No hay ningún mejor modelo que el de Cristo, porque el que fue funcional fue el de Cristo. Y Cristo dio como instrucción compartir y tomar el pan. ¿Cómo? ¿Separado? ¿Aislado? No. La recomendación es tomar el pan juntos, porque se desata una bendición en la coinonía, en la misma intimidad del Espíritu, donde todos somos participantes de esa experiencia. El mismo libro de Hechos 2:4 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me llama la atención el verbo perseverar. ¿Por qué me llama la atención? Porque desde que la iglesia primitiva fue establecida, Jesús, todos los consejos y la amonestación que le dio a la iglesia eran bajo una actitud de urgencia, era bajo una actitud de presta atención, como que no deje las cosas como si no tuvieran importancia, sino que préstale atención. Por ejemplo, vivir cada día como si fuera nuestro último día sobre la faz de la tierra. Prediquemos de día y de noche, porque este evangelio, cuando sea predicado, entonces vendrá el Señor. O sea, es que todo momento Cristo dejó como en una entrelínea un ánimo de urgencia. Podemos ser felices, podemos tener matrimonios extraordinarios, aún podemos llegar a nuestros días de partir de este mundo, pero que siempre vivamos en el corazón con una intención de urgencia, porque somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, eso nos lleva al final de ese versículo 42 que dice que todos perseveraban en los doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. Este punto es tan determinante.
Porque no sé si en Chile pasa igual. Me disculpan, nunca he estado en Chile. Alguna vez esperaré estar en Chile. Si Néstor me invita a su casa, yo voy a Chile. ¿Qué me llama la atención de esta última parte de las oraciones? En mi iglesia pasa, en mi país pasa, he estado en muchos lugares donde con dolor en el corazón tengo que decirlo, el culto de oración es el menos concurrido. Por lo menos acá en mi país es así. En Portugal, lastimosamente, también pasa igual por las iglesias que hemos ido, cuando no debería ser, porque es en el culto de oración donde creo que el ambiente está más propicio para que Dios obre a favor de los que allí vamos a orar. O sea, porque ya, pues, si cantamos, pero ese momento de intimar juntos, de llorar juntos, si el Espíritu nos pone a llorar, de orar juntos, de abrazarnos, de por un momento el Espíritu decir, Marco, no te toca a ti, le toca a Claudia, y que Dios me mueva a orar por Claudia, y yo identificarme con el dolor de Claudia, hermano, es el mejor momento de ver el milagro de Claudia hacerse realidad, que es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva. Todo el mundo oraba, y el que tenía dinero sentía por el Espíritu vender lo que tenía para darle al que estaba pasando necesidad. No porque Pablo o Pedro lo decían, era porque el Espíritu le daba testimonio de que había un hermano en necesidad y fluía de ello por medio del Espíritu bendecirlo. Esas son las cosas que pasan en el Espíritu. Por lo tanto, esa dinámica debe permanecer en la iglesia. ¿Por qué los cultos muy probables de oración ha dejado de ser motivador? Pues porque tal vez hemos procurado vencernos ante el tiempo. Yo creo que debemos de retomar y decirle, Señor, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo mañana me junto con mi hermano y comenzamos a orar, y Dios tiene que hacerlo porque es un patrón bíblico. Es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el eslabón que falta cuando la iglesia intercede y ora? El propósito de la iglesia, el propósito de cada creyente, que era predicar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo. En la medida que nosotros nos seguimos llenando del propósito de Dios, no hablo de llenarnos de Dios, podemos estar llenos de Dios, pero necesitamos un norte, necesitamos como una guía, necesitamos como que una señal para meternos por ahí. Cuando nosotros estamos llenos de oración y de dirección de Dios, lo que falta es que Dios habla. Y cuando Dios habla, nosotros comenzamos a caminar en la obediencia de Dios. Y la iglesia primitiva, cuando oró, que estaba cómoda, ¿qué hizo Dios? Si usted se acuerda, Dios mandó ¿qué? Persecución. Porque Dios no los mandó para estar juntitos, cómodo, calientito. Era porque había que predicar el evangelio. Y el propósito de la iglesia de Cristo es que usted y yo seamos llenos del poder y la autoridad del cielo para marcar a otros para Cristo. Es para que lo que Dios nos ha dado, compartirlo con otro, sea por medio del testimonio, sea por una palabra que Dios te dé, pero la iglesia debe mantenerse corriendo dentro del propósito, que no es otra cosa, llenarnos de Dios para bendecir a aquel que está a nuestro lado, sea del evangelio, sea no conocido, si no es cristiano, pues de alguna manera pedirle a Dios, Señor, danos favor y gracia para que esta persona te conozca, para que la revelación de Dios de salvación llegue a su vida. No estamos en este mundo, amado, para crear, para llenar una estadística, no estamos en este mundo para hacer un número más. Yo aprendí de un predicador que decía, hermano, el día que su propósito culmine en la tierra, ese día Dios se lo tiene que llevar a usted, porque Dios no se lleva a su cielo hasta que no cumpla su propósito en la tierra. El que dio el soplo de vida es el único que tiene derecho y autoridad para llevárselo usted para el cielo. Si usted está aquí, es porque hay un trabajo todavía que hacer. Amén. Por lo tanto, amado, esta es mi palabra de fortaleza, de consuelo. Somos privilegiados, somos la iglesia de Cristo, no somos cualquier cosa, hermano. Somos la representación del Señor aquí en la tierra. Somos la sal que preserva, ¿verdad?, la obra de Dios en este mundo, y que sabemos y podemos estar seguros, sea que el Señor venga o nos mande a buscar, somos propiedad del Señor. Aleluya. Y vamos a vivir la eternidad junto con el Señor. Amén. Bendiciones, amado. Alguien que quiera